El destacado y conocido crítico de cine, Sebastián Pimentel, ha reunido sus artículos críticos bajo el título de Imagen y Crítica, escrito sobre Cine 1, Perú y América Latina, publicado por Lancome Ediciones. Se trata de un libro en el que Sebastián reúne sus artículos sobre películas peruanas y latinoamericanas de este nuevo milenio. Justamente sobre este libro, que recomiendo mucho, conversé con Sebastián hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recomendarles la estupenda Librería Sur. Pueden encontrar la librería en la avenida Pardo y Aliaga, 683, San Isidro. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Sebastián Pimentel, aquí, en Letra Capital. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de la publicación de tu nuevo libro, Imagen y Crítica, escrito sobre Cine 1, Perú y América Latina, que ha sido publicado por Ediciones Lancome, una muy bonita edición. Muchas gracias a ti, Carlos, encantado de estar contigo para conversar sobre el libro y sobre lo que creas interesante. Bueno, el libro recoge una serie de textos sobre cine peruano, sobre películas peruanas y también latinoamericanas, a partir de 2000 para acá. Son textos que la mayoría tú has publicado ya en medios como El Comercio, en la revista Somos, donde hacías crítica de cine. Cuéntame un poquito cómo surge la idea de digamos, agrupar estos textos en este libro y cómo de alguna manera los ordenas, porque uno revisa los textos y no están cronológicamente, están, digamos, más bien ordenados por temática, ¿no? Incluso lo dices en el prólogo, ¿no? Unas textos que tienen que ver más con lo histórico, ¿no? Y otro más bien existencial, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, claro. Este libro lo concebí cuando ya dejo de hacer crítica escrita, ¿no? En El Comercio. Yo me di cuenta pues que habían pasado cerca de 20 años, un poco más. Yo he escrito en El Comercio y en otros medios, en mi revista Godard, también, que ya también llegó a concluir. Entonces sentí como que se había cerrado una etapa, ¿no? Perdón. Una etapa en cuanto a la crítica escrita, porque ahora estoy haciendo crítica, pero en podcast, ¿no? Y era un arco considerable de tiempo, entonces me pareció que era bueno voltear hacia atrás para ver si de todo lo que había trabajado, que era bastante, podía lograr un libro, ¿no? Un libro que recoja, digamos, lo que me parecía más importante de mi trabajo y seleccionándolo, corrigiéndolo, ¿no? Si podía tener una, digamos, más que un compilado de críticas, un cierto discurso sobre el cine y sobre el país, ¿no? Al inicio me resultó difícil encontrar la manera de organizar mis textos, porque la mayor parte de textos no son sobre el Perú y América Latina, ¿no? Sobre cine de Hollywood, sobre cine de Estados Unidos, Europa, Asia. Y yo no sabía cómo organizarlo, era mucho material, ¿no? Estaba un poco abrumado. Pero después me di cuenta que podía organizarlo en 2 tomos, ¿no? Un primer tomo sobre Perú y América Latina, y otro tomo que vendría después, que lo estoy trabajando en este momento, que quizás sea un poco más grueso, sobre cine de Estados Unidos, Europa y Asia, ¿no? Pero me di cuenta que sí, que era bueno dividir el trabajo por continentes, ¿no? Porque, digamos, el cine tiene también está marcado por su cultura, ¿no? Por su cultura, por su país, por su continente, ¿no? Por su
historia, ¿no? Entonces, al final, para mi sorpresa, logré tener un volumen no tan delgado sobre cine en Perú y América Latina. Me pareció que en la mayoría de textos era interesante, tratándose también de la serie de resonancias que habían entre los textos, y que podían también, todos estos textos sobre el cine en Perú y América Latina, dar un retrato del Perú y de América Latina del nuevo milenio, ¿no? Porque la mayoría de críticas se han escrito, se han publicado en el nuevo milenio, ¿no? Entonces, luego me di cuenta de que la manera en que yo quería estructurar mi libro era una primera parte que de alguna manera la denominé, de hecho, escritura fílmica de la historia, porque es como el cine peruano ha hecho una historia del Perú, ¿no? Con películas de ficción histórica, biografías históricas, biopics históricos, ¿no? Y documentales históricos. Eso me parece que es una escritura fílmica de la historia del Perú y de América Latina. La segunda parte del libro es sobre América Latina. Y el otro eje es ya el espacio existencial, ¿no? El espacio existencial lo entiendo como películas que no son históricas, que de alguna manera podemos hablar de películas de género o películas más como independientes o que no se adscriben a un género, pero que dan cuenta a través de dramas, de comedias, de películas incluso de thrillers, de nuestro presente, ¿no? Y hablo del espacio existencial porque trato de abordar este cine del presente no necesariamente desde códigos genéricos, perdón, sino códigos más filosóficos, ¿no? Por eso en el libro puedes encontrar vínculos temáticos como por ejemplo creencia y milagro, en el caso de la película Octubre 4 de Eduardo Quispe o Rosa Chumbe, donde el milagro y la fe y el milagro son centrales, ¿no? O nuevas potencias del mito, como en películas como La teta asustada, Extirpador de idolatrías o Huayna, donde el mito es central, ¿no? Cómo el mito está en nuestro presente, en el Perú, cómo lo trabaja el cine, es lo que me interesa, ¿no? O sea, la vivencia mítica, ¿no? A veces nosotros creemos que la vivencia mítica es algo del pasado, pero no es así. No es así, ¿no? De hecho, la vivencia religiosa es una vivencia mítica también, que tiene que ver con el mito, ¿no? No necesariamente el mito andino, ¿no? Eso se ve en Octubre, en 4, en Rosa Chumbe. Y hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, hay un acápite que es marginalidades y hay un tema que es derivas marginales y extravíos urbanos. Hablo de Chicha tu madre, de Juliana. La marginalidad, ¿no? ¿Qué es la marginalidad? ¿Qué es vivir la marginalidad en el Perú o en Lima, ¿no? Eso lo podemos ver en Juliana, en Chicha tu madre, ¿no? Y así tenemos otras, por ejemplo, viajes de descubrimiento, ficción y revelación. Ahí he agrupado a La prueba de Judith Vélez y El abuelo de Gustavo Saavedra, ¿no? Son películas de viaje donde se producen una serie de revelaciones muy importantes para la vida, para revelaciones existenciales, si tú quieres llamar, para los personajes, ¿no? Entonces, a eso me refiero con espacio existencial, ¿no? En el caso de esas películas. Claro. En el prólogo tú mencionas algo que me parece interesante, que es que, dices tú, el Perú ya es un país cinematográfico, que ya no es literario como era antes, digamos. Y quisieras un poco que desarrolles un poco esta idea que tiene relación con el libro, pero que quisiera que nos cuentes un poco más. Claro, claro. Sí, esa es una pregunta que me interesa mucho. Sí, lo que sucede es que yo creo que todavía, desde el punto de vista, si tú quieres, institucional, de la educación y la cultura,
Todavía me parece que en el Perú, quizás en muchos países más también, hay una visión letrada de la cultura, ¿no? ¿A qué me refiero con una visión letrada de la cultura? A que la cultura o la vía regia de la cultura es la de el libro, ¿no? Es la de el texto escrito y no el producto audiovisual o el cine, ¿no? Ahora unos dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué hay esa creencia, ¿no? Yo creo que es porque todavía se concibe a la literatura escrita, al libro, como, como la alta cultura, ¿no? Habría una baja cultura que sería la del mundo audiovisual, la del cine, ¿no? Y en tanto se concibe la alta cultura como la que tiene que ver con el texto escrito y con el libro, es que el mundo cinematográfico peruano, ¿no? Ese país cinematográfico que es el Perú, está proscrito, ¿no? Está marginado, está, digamos, separado de lo que se concibe como la educación cultural, ¿no? Entonces, eso me parece un error, ¿no? Esto yo lo he visto en las recientes historias del Perú republicano que se han publicado. Se ve en general, ¿no? Que se habla cuando se habla de cultura en el Perú, se habla más de la literatura, ¿no? Se habla de Vargas Llosa, de Ribeiro, de Valdelomar, de Vallejo, como lo máximo, ¿no? En el escalafón cultural. Y no se habla del cine peruano y de nuestros grandes cineastas peruanos y cineastas peruanas, ¿no? No se habla todavía del Perú como país cinematográfico, se habla del Perú como un país literario, ¿no? Como un país literario. Esto te hablo desde la perspectiva cultural y educativa, ¿no? Quizás más institucional. En general, ¿no? El mundo letrado me parece que privilegia el mundo literario, ¿no? Y esto no tiene por qué ser así. El mundo, digamos, de la gente que hace libros, que escribe libros, así no lo quieran, ya está marcado por el cine, ¿no? Y la literatura no tiene por qué no verse cinematográficamente, ¿no? En todos los sentidos en que hablamos de lo literario y lo letrado, ¿no? Todos los narradores modernos que escriben novelas de ficción están marcados por el cine, porque son espectadores de cine, porque son amantes del cine, porque son guionistas de cine también, muchos de ellos, y muchos de ellos incluso dan el salto a ser directores de cine. Por más que estos escritores no quieran hacer guiones ni dirigir películas, es imposible que su literatura no esté marcada por el cine, ¿no? No esté embarazada de cine, ¿no? Y esto afecta incluso las mismas técnicas de escritura, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo pasa con los historiadores, ¿no? El cine, yo creo que ha cambiado la manera que entendemos el tiempo histórico y hay que empezar a pensar la historia también desde un sentido cinematográfico, ¿no? Por eso es que la primera parte de mi libro se titula Escritura fílmica de la historia y es como una pequeña historia contemporánea del Perú desde las películas históricas, ¿no? El periodo del fujimorismo, lo que se puede llamar posguerra, luego del conflicto armado interno, ¿no? Por ejemplo, ficción y postconflicto armado, traumas y secuelas. Ahí tenemos Magallanes, de Salvador del Solar, NN, Sin Identidad, de Héctor Gálvez y La Última Tarde, de Joel Calero, ¿no? También tenemos documental histórico y arqueología fílmica, tenemos Rehenes, de Federico Lemos, que es sobre la toma de la Embajada de Japón. Es un documental muy bueno. El viaje de Javier Heró, un excelente documental también de Javier Corcuera, o La Revolución en la Tierra, de Gonzalo Benavente, ¿no? Estas películas hacen historia del Perú y también transforman la historia del Perú, ¿no? O sea, tenemos que darnos cuenta de que no podemos seguir viendo la historia del Perú sin atender a cómo los cineastas están también interpretando la historia del Perú y la están escribiendo cinematográficamente, ¿no? Claro. Y no solamente pensarlo a través de la literatura, de cómo la literatura pues comprende los hechos históricos, sino también el cine, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que hay un matrimonio entre la literatura y el cine, ¿no? El arte
más popular hoy en día es el cine. Es más popular que todas las demás artes, ¿no? Con esto yo no quiero, no estoy diciendo que las otras artes no sean maravillosas, no sean importantes. Y yo creo que todas las artes tienen que existir y tienen su propia belleza, su propio poder, ¿no? Pero el arte más masivo, más popular, más inmediato en nuestro mundo contemporáneo es el cine. Ahora lo tenemos en la casa, con el streaming. Es el mundo audiovisual. Ya si no queremos decir la palabra cine, digamos el mundo audiovisual, ¿no? Vivimos un mundo audiovisual, más que un mundo literario, ¿no? Y eso es cada vez más se incrementa más, este mundo audiovisual. Está claro. cada vez más poderoso, ¿no? Las herramientas de comunicación son cada vez más audiovisuales y el cine cada vez está más presente, ¿no? Tanto que, como te digo, ahora el consumo es privado. Antes el consumo del cine era público, ahora es privado, es en tu casa, ¿no? No solo por la televisión, sino por el streaming, que ha incrementado el consumo de cine privado. Pero no ha desaparecido el consumo público. El cine crece cada vez más, ¿no? Entonces, me parece a mí un poco absurdo hablar del mundo cultural como si fuera un mundo de novelas de ficción, de libros, y no lo es, ¿no? Y los libros y las novelas de ficción, incluso la poesía, yo creo que cada vez también tenemos que entenderla más en su relación con el cine. No hay un solo poeta, yo creo, actual, que no vea cine todo el día, ¿no? Claro, y que no esté influenciado por el cine. No esté influenciado por el cine, ¿no? Incluso su escritura, ¿no? Su escritura misma, las mismas técnicas de escritura poéticas. Por ejemplo, Hora Cero, el grupo de mi padre, Jorge Pimentel, es una nueva poesía que yo creo que está muy marcada por el cine, ¿no? Que Nacorri Balum 10, el primer poemario de mi padre, es un poemario que me parece súper cinematográfico, ¿no? Tú lees poemas que parecen películas, documentales sobre lo que está pasando en la ciudad de Lima, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que hizo que Hora Cero sea un grupo renovador, porque fue un grupo también que incorporó al cine en la poesía, que estuvo muy marcado por el cine, incluso más que las generaciones precedentes. Eso lo es incluso también en la poesía de Enrique Verástegui y en general. Además de que tenemos que mencionar que Enrique Verástegui también llegó a hacer un guión para una película. Mi padre estuvo a punto también de hacer guiones, incluso en su texto introductorio en Nacorri Balum 10 habla de que quiere hacer una película. Le dedica su libro a cineastas, a Leonardo Fabio, por ejemplo. O tienes el caso de Tulio Mora, que llegó a ser un escritor de guiones para películas de video, ¿no? Todos están marcados por el cine. José Watanabe, claro, hizo los guiones de las mejores películas de Lombardi, ¿no? De las primeras, ¿no? De Maruja del Infierno, La ciudad de los perros, el guión lo hizo un poeta, y era un gran cinéfilo, ¿no? El mismo Vargas Llosa es director de una película que ahora quiere esconder porque a Vargas Llosa no le gusta, y es una película en realidad, por lo que he podido ver, creo que no la he podido ver completa, es una película que no le salió bien, ¿no? Como director, y por eso prefiere borrarla. Creo que ha querido desaparecer esa película, pero él quiso ser un director de cine. Por más que ahora hable mal del cine y diga que la literatura es superior al cine, yo creo que eso es un despecho de Vargas Llosa. Él fracasó como cineasta. No sé si eso tenga que ver con que ahora diga que la literatura es superior al cine. Yo no creo que la literatura sea superior al cine. Yo creo que no es que un arte sea superior al otro, pero sí creo que el mundo que vivimos es un mundo más cinematográfico, más audiovisual que un mundo puramente literario, ¿no? Porque es un arte que está más presente, que es más popular. Cualquier persona te puede hablar de cine, cualquier persona de la calle, ¿no? Incluso la menos cultivada, si tú quieres, la que tiene menos educación, si tú quieres, en un sentido tradicional, ve películas, ¿no? Claro, tiene referencias cinematográficas. Tiene referencias cinematográficas, quizás. Es más, una persona analfabeta puede ser muy cinéfila y haber visto muchas películas, porque no se necesita saber leer para ver una película. De hecho, por esa razón es que la Unión Soviética invirtió mucho en hacer una industria fílmica para educar a la población en la nueva cultura comunista, ¿no? Soviética,
porque había una gran masa, millones de rusos que no eran alfabetos, ¿no? Que eran analfabetos. La manera de educarlos en la nueva cultura soviética fue a través del cine, ¿no? Entonces, yo creo que... Y no tiene nada de malo, ¿no? O sea, no es que acá hay una competencia por qué arte aplasta al otro arte. No, no hay una carrera así de una pelea a ver quién sobrevive, quién asesina al otro. No, no, no. Pero sí yo creo que hay un arte más dominante, que es el cine, que ha transformado a las otras artes, no solo a la literatura, al teatro, ha transformado, incluso yo te diría, hasta las mismas ciencias. Las ciencias sociales, cómo se pueden concebir ahora sin la antropología visual, sin todo el material videográfico y cinematográfico que apoya, por ejemplo, la antropología o la sociología, ¿no? La misma filosofía se ha transformado a través del cine, en su relación con el cine. Las mismas ciencias recurren a material audiovisual, a la tecnología audiovisual. Entonces, yo creo que ya es hora de terminar con esa historia, pues, del mundo letrado antiguo, que ve que todo cultivo, digamos, de alta cultura, se hace a través de la vía regia del libro o del texto escrito, ¿no? Y yo creo que eso es un error, creo que no es así la historia, y más bien yo creo que el mundo literario tiene que empezar a reconocerse como un mundo literario cinematográfico, ¿no? Un mundo literario que está marcado y está influido por el cine y que se ha transformado a través del cine, ¿no? Y como te digo, yo amo los libros. O sea, no es que alguien vaya a decir, este es un enemigo de la literatura. No, me encanta, me compro libros, amo leer. No es que tenga que desaparecer la lectura del libro. A lo que me refiero es a otra cosa, ¿no? Que creo que ya lo he explicado. Por supuesto que sí. De hecho, la relación entre cine y literatura, pues, se enriquece mutuamente, ¿no? También. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. El mismo cine incorpora el texto escrito también, ¿no? Y bueno, hay una literatura, si tú quieres, hay una oralidad, hay una literatura oral, hay una poesía oral o una narrativa oral en el cine siempre, ¿no? Porque estamos escuchando siempre a personajes en el cine, o puede ser una voz en off, ¿no? Y se usa mucho material literario clásico, de la literatura clásica, si tú quieres, o que proviene de la literatura en medios impresos, para hacer películas, ¿no? Entonces es una retroalimentación constante entre uno y otro polo, ¿no? Pero definitivamente yo creo que el cine es el arte que marca nuestro tiempo y que ha transformado todo. Yo creo que lo ha transformado todo, solo que la gente creo que no lo quiere ver, o me parece que no se suele pensar en eso, ¿no? Un poco para ir terminando, algo que dijiste que me parece interesante, cómo concebimos o concebimos el cine ahora con el streaming, ¿no? Que se hace, digamos, una cuestión más personal, en el que uno puede ver una película, pero que sin embargo eso no ha eliminado esta cuestión, digamos, que podemos incluso llamar de ritual, de reunirse en una sala, ¿no? A oscuras con una pantalla grande. Claro, esa es una muy buena pregunta. Mira, yo te soy franco, la experiencia plena del cine es en una sala. Es una experiencia pública, en una sala a oscuras, con una pantalla gigante. Esa es y con una proyección, ¿no? Que viene de atrás, ¿no? Esa es la experiencia plena del cine para mí, porque el hecho de estar a oscuras transforma la experiencia, ¿no? El hecho de estar ante una pantalla grande te permite ver una infinidad de detalles en la imagen que no podrías ver en tu televisor, por más que tengas un televisor más o menos grande. Otra cosa es ir a una sala de cine donde tienes una pantalla gigante, ¿no? Que te permite explorar la imagen
sumergirte en la imagen. Esa inmersión en la imagen, sumergirse en la imagen también se da gracias a que las salas están oscuras, ¿no? Y también la idea de que estás acompañado de gente desconocida en una experiencia común también hace que sea una experiencia como más religiosa, si tú quieres, ¿no? Una experiencia más social. Pero tiene de ritualidad. Tiene de ritual, claro, de ritualidad comunitaria y a la vez de experiencia mística, si tú quieres, ¿no? Religiosa, ¿no? Eso no pasa pues en el streaming en tu casa, ¿no? Donde está la luz prendida, la pantalla es más pequeña, tú puedes parar en cualquier momento la película para ir al baño, para ir a la cocina, para ver, atender una llamada. Entonces, es una experiencia intermitente, más pequeña, donde la imagen no es tan grande, además estás en un espacio iluminado que no te permite enfocarte más en la pantalla, ¿no? Yo creo que es una experiencia cinematográfica de segundo grado, ¿no? Pero que también es válida, ¿no? O sea, no es la experiencia plena, pero también es válida. Yo creo que ahí tiene que ver mucho tu concentración, ¿no? Que la veas en la noche, la película, que apagues la luz quizás. Pero, bueno, hay un cambio en la textura de la imagen también cuando hablamos de un dispositivo electrónico, una pantalla electrónica y a la proyección en un lienzo blanco, ¿no? Pero es válida, pero creo que no llega a ser una experiencia plena. Ahora, es la manera en que el cine entra a la casa, ¿no? A la experiencia privada, y también es válida, ¿no? También es válida, o sea, yo creo que en todo caso, con el tiempo lo que pasa con todas estas nuevas tecnologías es que de producción y también de visión de las películas, es que se proliferan distintos canales que hacen que todo sea, digamos, más variado, ¿no? Entonces, antes uno dependía de que se estrene la película en la sala pública. Ahora ya no, con varios streamings, tú tienes posibilidad de ver muchas películas que no se van a estrenar en la sala pública. Yo creo que gana ¿sabes qué? La oferta para el espectador. Gana la multiplicidad de tipos, ¿no? La multiplicidad de la oferta significa que hay más tipos de cine a los que tú puedes acceder. Y eso es bueno. Eso es bueno porque con el streaming yo pongo plataformas de cine independiente o cine, ¿no? Que no es que el comercial, y puedo ver películas de China, de Afganistán, que nunca vería, ¿no? Por los canales más tradicionales o por la sala pública, ¿no? Por estrenos en sala, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo sigue decantándose el consumo y la producción del cine, ¿no? Pero lo que veo es que cada vez el cine tiene mejor salud, ¿no? Mira, nunca se ha hablado de una crisis del cine. Nunca se ha hablado, yo creo, ¿de qué se ha hablado? De la crisis de las artes, ¿no? De que la muerte de la novela, quizás, o de las artes plásticas, ¿no? Que es un arte muy elitista, ¿no? Se ha convertido en algo muy elitista la puesta en una sala, en un museo de artes plásticas, o el teatro, ¿no? El teatro tiene un público también muy minoritario, ¿no? La poesía, ¿no? Se dice la poesía, ¿quién lee poesía, no? Hay una crisis en ese sentido, pero con el cine no. El cine no, o sea, no me pueden decir, pues, no, hay una crisis. No. Hay algunas visiones elitistas que dicen, no, el cine como arte. Pero el cine como arte nunca ha tenido una crisis. O sea, en todo caso, los que lo han dicho se han equivocado. El cine, puedes ver la cantidad de grandes cineastas que hay cada vez más. Además, hay cineastas ahora que surgen de minorías que antes no podían acceder a dirigir películas. El mismo tema de las cineastas mujeres, directoras de cine mujeres, que antes habían muy pocas, ahora hay un montón. Cineastas afroamericanos, el cine asiático, el cine de proveniencias que antes no tenían fuerza. Por ejemplo, la industria asiática de cine, olvídate, ¿no? Tanto que ha tomado Hollywood, ¿no? O sea, tú con Parasite, una película surcoreana, que es coronada la mejor película del Oscar, ¿no? Sí. Bueno, lo que tú tienes es que el cine cada vez tiene mejor salud. ¿Por qué? Porque es un arte popular, es un arte que rompe con todos los elitismos. Con el cine no hay elitismo.
Quizá por eso es que el mundo letrado, el mundo, a veces quiere ampararse en el prestigio del libro, ¿no? Como para decir, no, es que esto es un mundo superior. No es un mundo superior, ese es un error, ¿no? Esa es una visión elitista de la cultura, y errada, porque cualquier libro que se produce ahora tiene una influencia cinematográfica, está influido por la cultura cinematográfica, ¿no? Es verdad, totalmente cierto. Gracias, Sebastián. Siempre es un placer conversar contigo, y el libro ya está en librerías, yo se los recomiendo mucho. Sí, lo pueden encontrar en el Virrey, en la librería Lancome, que es la librería del sello que ha sacado el libro y con el cual estoy muy agradecido, porque ha apostado por un tipo de libro como este, sobre cine, de ensayo y crítica de cine, que no suele haber mucho en el Perú, ¿no? Sí, entonces, ya saben, hay que buscarlo en librerías. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Un placer conversar contigo. Igualmente. Felicidades por tu programa.